Bienvenido a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Podéis conocerles mejor en nuestros canales de Instagram, YouTube y Twitter, con Álvaro Cortés, historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos un día más a esta serie de podcast llamada Efemérides de la Historia. Como ya sabéis, cada mes subiremos un podcast detallando las principales efemérides y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado. Además, como en cada podcast trataremos 4 o 5 efemérides principales, vosotros tendréis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para desarrollarla más en profundidad en podcasts posteriores. Quedaros hasta el final porque el podcast de hoy hablaremos de tumbas, conspiraciones, asesinatos, todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Y sin más dilación, que empiece el juego de la historia. Y la primera de las efemérides de hoy he decidido llamarla un descubrimiento muy real. Y es que, un 4 de noviembre de 1922, Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes de Egipto. El descubrimiento de Tutankamón, cerca de la ciudad de Luxor, en Egipto, es uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de todos los tiempos. El faraón Tutankamón gobernó Egipto durante el periodo de la 18ª dinastía y murió cuando aún era muy joven. El arqueólogo británico, que era financiado por Lord Carnarvon, descubrió la tumba intacta en 1922, después de muchos años de búsqueda. Al penetrar en la cámara mortuoria, Carter encontró el sarcófago de oro y además tenía un ajuar de más de 5.000 objetos que se habían colocado para acompañar al faraón en el viaje al Masai. Estos objetos eran de un valor absolutamente incalculable, tanto desde el punto de vista material como, obviamente, desde el punto de vista histórico. La tumba no tenía propiamente las decoraciones del lujo propias de un faraón, sino que parecía más bien una tumba destinada a algún aristócrata o alguna familia adinerada que fue reconvertida a toda prisa para albergar la tumba del faraón. Dato que, unido a la corta edad de este, da a entender a los diferentes investigadores que su muerte fue muy prematura. El descubrimiento también tuvo una gran repercusión a nivel mediático, desencadenando lo que se conoce popularmente como la fiebre de Egipto, ya que se produjo en todo el mundo una fascinación y un interés renovado en todo lo relacionado con la egiptología. También debemos mencionar el conocido como la maldición del faraón. A raíz de la muerte de Lord Carnarvon, que recordemos que era el que financiaba la expedición, poco después del descubrimiento de la tumba, surgieron rumores e historias sensacionalistas sobre una supuesta maldición del faraón, que perseguía a aquellos que habían profanado su tumba. Aunque la mayoría de expertos lo descartan como un simple mito, esta idea ha persistido en la cultura popular y ha dado pie a innumerables novelas, películas, artículos de todo tipo a lo largo de todos los años. Nuestra segunda efeméride de hoy la hemos titulado Una conspiración que se quedó a las puertas. Y es que, un 5 de noviembre de 1605, las autoridades inglesas evitaron lo que hubiera sido un atentado y un magnicidio en toda regla, y que podía haber cambiado absolutamente el curso de toda la historia. Se le conoce como la conspiración de la pólvora, y esta fue un intento fallido de asesinar al rey Jacobo I de Inglaterra. Jacobo I de Inglaterra, recordemos que también era Sexto de Escocia, y a toda la nobleza protestante, y aquí está el quid de la cuestión, al hacer volar con pólvora la Casa de los Lores durante la apertura del Parlamento inglés, precisamente el 5 de noviembre de 1605. Los conspiradores católicos de ascendencia inglesa, pero también se cree que había alguno foráneo, estaban descontentos con el trato que recibían por parte de la corona. Guy Fawkes, uno de los conspiradores, es quizás el más famoso de este grupo, y es quien fue descubierto guardando los barriles de pólvora que iban a ser utilizados para llevar a cabo este magnicidio. Las consecuencias de este intento de asesinato no se hicieron esperar. Después del descubrimiento de la conspiración,
hubo un endurecimiento de las leyes y de las medidas contra los católicos de Inglaterra. La desconfianza hacia ellos creció enormemente y muchos enfrentaron aún más discriminación y persecución. Bonfire Night o Guy Fawkes Night, a nivel cultural, se le conoce como el fracaso de la conspiración de la pólvora, que se celebra precisamente este 5 de noviembre con hogueras, con fuegos artificiales en todo el Reino Unido. Se ha convertido en una festividad de carácter popular que conmemora precisamente este día. Lo que, originalmente, estas hogueras se encendían en señal de júbilo por el fracaso de la conspiración, pero con el tiempo esta celebración se ha ido convirtiendo en una tradición en la que se queman efigies del propio Guy Fawkes. En la literatura popular y en el cine, la figura de Guy Fawkes y el intento de conspiración de la pólvora han sido inspiradores para diversos trabajos literarios y cinematográficos. Uno de los más notables en tiempos modernos, y que muchos de vosotros seguramente conoceréis, es V de Vendetta, una novela gráfica escrita por Alan Moore que luego fue adaptada al cine en formato de gran largometraje. Aquí, la máscara que lleva el personaje principal de V se ha convertido en todo un símbolo de resistencia y lucha contra la opresión en muchas culturas, especialmente en manifestaciones y protestas. Pero quien no la conozca, para que os hagáis un paralelismo, es la misma máscara que utilizan actualmente el famoso grupo de hackers Anonymous. Aquí ya nos va sonando un poquito más, ¿verdad? Vamos ahora con nuestra tercera efeméride, que la he llamado el asesinato con más interrogantes de la historia. ¿Y esto por qué es? Pues es que un 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, mientras se encontraba en un desfile en un coche descapotable. Recibió disparos mientras el vehículo se desplazaba por la plaza de Delhi. Fue declarado muerto poco tiempo después en el hospital de Patna. Lee Harvey Oswald, que fue arrestado como principal sospechoso, fue asesinado 2 días después por Jack Ruby, antes de que pudiera ser llevado. Aunque la comisión Warner, que era creada para investigar el asesinato, determinó que Oswald actuó totalmente solo, han surgido numerosas teorías, diferentes conclusiones a nivel tanto cultural como a nivel oficial. A nivel cultural fue un evento fundamental para entender la realidad actual. Muchos autores nombran que la década de los 60 fue el fin de la inocencia americana. La muerte de JFK, junto con otros eventos de la década de los 60, como la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, etc., marcó el final de una era de optimismo y el inicio de una época mucho más cínica y desconfiada hacia el gobierno y las propias instituciones de Estados Unidos. Las teorías de conspiración dicen que el asesinato generó un sinfín de teorías que todavía persisten a día de hoy. Esas teorías han influido en la forma en que los ciudadanos ven las instituciones gubernamentales y el resto de organismos oficiales, fomentando especialmente el escepticismo que decíamos anteriormente. La cobertura televisiva en tiempo real del asesinato y de los eventos posteriores, incluido el propio asesinato del señor de Oswald, representó un punto de inflexión en la historia de los medios, consolidando la televisión como el principal medio de información para el público estadounidense. Y por último, y como ya sabéis, nuestra familia de oyentes, siempre dedicamos la última efeméride a algo especialmente relevante que haya pasado en la historia aquí, en el país de las sirenas y los vikingos, en Dinamarca. En este caso es una efeméride sobre la mejor comida del mundo. Y es que un 23 de noviembre del año 2003 se inauguró aquí, en la capital danesa, en Copenhague, el restaurante llamado Noma. Este restaurante fue creado por el chef René Redzepi, quien es ampliamente reconocido como uno de los chefs más innovadores y talentosos de toda su generación. Noma es conocido por su enfoque en ingredientes locales de temporada, así como por su reinterpretación creativa de los platos y técnicas tradicionales. Ha sido nombrado mejor restaurante del mundo por la revista Restaurant en múltiples ocasiones, tanto en 2010, 2011, 2012, 2014 y una vez más en el año 2021.
Ha mantenido las 3 estrellas Michelin durante varios años, casi todos ellos, y ha influenciado en chefs y restaurantes absolutamente de todo el mundo. En los últimos años, Noma ha introducido menús temáticos estacionales que cambian de vez en cuando, cada mes. Y estos menús se centran en grupos particulares de ingredientes como mariscos en invierno, vegetales en verano, y permiten al equipo explorar en profundidad todas las posibilidades de cada uno de esta categoría de ingredientes. En el año 2018, Noma se reubicó en una nueva dirección en Copenhague, con un diseño que refleja ese enfoque dentro de la naturaleza y dentro de su concepto de sostenibilidad. El nuevo espacio cuenta con un jardín urbano y otras instalaciones que permiten al equipo cultivar y forrajear muchos de los propios ingredientes que luego utilizan en estas recetas. Noma no solo ha influido a nivel gastronómico en todo el mundo, sino que también ha impulsado el turismo gastronómico aquí en Copenhague y ha elevado la percepción global de lo que es la cocina nórdica, además de ser un elemento dentro de la cultura popular, ya que ha salido en numerosas cintas, películas, series y un sinfín de medios internacionales. Y hasta aquí un episodio más de Efemérides de la Historia. Como siempre, os pedimos lo típico. Por favor, si os ha gustado este episodio, si nos hemos ganado vuestro me gusta y suscripción, no dudéis en hacerlo. Tenéis la posibilidad de decirnos qué os ha parecido, qué podemos hacer en un futuro, qué efemérides queréis que desarrollemos o qué temáticas queréis que desarrollemos en futuros podcasts. Así que no lo dudéis, reventar ese botón de like, esa cajita de comentarios que tenéis por aquí abajo y daros únicamente más, otra vez, las gracias por estar siempre ahí. También recordad que al dejar vuestras recomendaciones, vuestras consideraciones, nos ayudáis muchísimo a saber si os está gustando este tipo de contenido y, sobre todo, a mantener nuestra independencia informativa. Y sin más, muchísimas gracias a todos. Un saludo. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.